Buenas noches a todos. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, nos ponemos en tu presencia. Señor Jesús, tan cercano, como siempre, como cada día. Nos escuchas, nos acompañas, no nos sueltas de tu mano. Estás siempre atento a nuestra vida, a nuestras necesidades, para acompañarnos, hacernos sentir tu cariño, tu bondad, tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno y nos bendices a manos llenas. Hoy queremos pedirte por esta querida comunidad aquí presente en la casa de tu Santísima Madre, la Santísima Virgen, la Purísima Concepción. A ella también recurrimos para que interceda por nosotros y nos conceda luz, gracia y bendición. Todo lo ponemos en las manos de Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos sentar. Muchas gracias por aceptar esta invitación. En nuestra vida, en mi vida cotidiana, uno en la formación recibida desde casa, uno dedica estos días a estar con el Señor y acompañar al Señor, ya sea en los oficios que viviremos Dios mediante, como también en las parroquias. A veces hay películas, conciertos, pláticas, conferencias, como es esta la ocasión. Voy a compartir específicamente de la palabra de Dios en primer lugar. Lo aderezaré con algunas vivencias, pero lo fuerte será la palabra de Dios. En este día, un recorrido amplio de los textos evangélicos que hablan que nos han acompañado en la Cuaresma. Y el día de mañana, de manera muy particular, les comparto mi corazón en cuanto al amor a la Santísima Virgen María. En nuestras charlas no podemos no incluirla. Así es que mañana, con el favor de Dios, nos abocaremos a ella de manera muy, muy particular al tema de María al pie de la cruz, con algunas reminiscencias de otros pasajes y algunas otras figuras medias mujeres también. Eso lo veremos el día de mañana, con el favor de Dios. El día de hoy comenzamos este recorrido, hermanos, con el Evangelio de cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por el demonio. ¿Sí? Voy a sacar o entresacar luces que, a mi modo de ver, no solamente son las más importantes, no necesariamente, pero sí son las que en este tiempo, pienso yo, pueden más iluminarnos y ajustarse a nuestra vida. En primer lugar, fíjense, una luz que recibimos este año en la Cuaresma fue esta. La Cuaresma no un tiempo de imposición de penitencia.
¿sí? No una acentuación al tema de la imposición de la penitencia, como normalmente quizá la hayamos escuchado en el tiempo pasado, sino que la Cuaresma, ¿sí?, se desprende del invierno. Todavía el miércoles de ceniza parte del invierno, pero traspasa la primavera, ¿sí?, de este clima aquí muy sentido, frío. De repente ya en la Cuaresma nos despertábamos en un clima distinto, cálido, luminoso, y sobre todo la Cuaresma coincide con el inicio de la primavera. Luz emergente, flores, olores. Y la Cuaresma tiene que ver o coincide con el tiempo de la creatividad, el tiempo de la innovación, el tiempo del resurgimiento, el tiempo de las cosas nuevas, el tiempo de imaginar, proyectar, incentivar. ¿Cuánta necesidad tenemos como iglesia de esta renovación, de este resurgimiento, de esta creatividad? ¿Sí? De manera muy particular en los laicos. En la iglesia en general, en los laicos. Ahorita voy a decir por qué. Entonces, primera idea que quisiera que recibiéramos en nuestro corazón es que este tiempo de Cuaresma tiene que ver con la luz, con la creatividad, con el impulso, con el resurgimiento, con el lanzarnos ideas, proyectos, entusiasmo, energía, valentía. Eso es lo que yo quisiera que como primera idea tomáramos muy fuerte, con mucha audacia. Lo necesitamos como iglesia. En primer lugar. Segunda idea. Me encanta, estoy bastante convencido de una idea que escuché yo de Monseñor José Manuel Garza Madero. En la vida humana, también en la vida sacerdotal, vivimos acontecimientos tristes, caídas, obscuridad, amores frustrados, rotos, vacíos, abandonos, ¿sí? Infinidad de cosas que vivimos los seres humanos. El tema también de errores que pueden ser delitos, ¿sí? Cuando uno va al tutelar, cuando uno va a la cárcel, Topo Chico, antes Apodaca, Cadereyta, etcétera, y ves a los hermanos, pues son como ustedes y como yo, iguales. La diferencia es que ellos cometieron errores que son o que llegan a ser delitos. Esa es la única diferencia. Y quizá muchos de ellos porque fueron vistos y denunciados, y quizá los nuestros no. Bueno, pero en esas ocasiones, hermanos, parece o pareciera que no hay salida, que no hay escapatoria, como si estuviésemos condenados en vida. Y olvídense de la iglesia, olvídense del acercamiento a misa, olvídense de eso. Pareciera que todo aquello es lejano y remoto. Bueno,
Pues es en estos momentos cuando como iglesia, como cristianos, sacerdotes o laicos, tenemos que hablar de salvación. ¿Sí? Es decir, no solamente la palabra tiene que darse cuando cometemos algunas fallas, ¿de acuerdo? Cosa que pues es normal en nuestra vida, sino cuando son horas supremas, errores supremos, caídas totales. ¿Sí? Bueno, entonces, la segunda idea es esta. Como iglesia debemos estar allí, debemos tener una palabra audaz de salvación. Cuando encontremos personas que las veamos completamente hundidas en la desesperación y en la desolación, con audacia, con valentía, con la más grande fuerza de nuestra voz, tenemos que anunciar la salvación, la liberación, el rescate de Dios nuestro Señor, el perdón total de Dios nuestro Señor, la misericordia infinita, que ninguna persona en nuestro entorno sienta que no hay salida o que no hay salvación. A través de nuestra voz y a través de nuestros gestos, todos deben saber y sentir y recibir el rescate, la salvación y el perdón del Señor. Al final del Evangelio del desierto, termina, una vez atravesadas las tentaciones del demonio, el Evangelio dice, y los ángeles, ¿sí?, se acercaron y lo sirvieron. Un renglón, dice al final el Evangelio. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Actitudes, acciones de los ángeles, ¿cuáles son? Acercarse y servir. Siempre que nosotros nos acercamos a un ser necesitado, desolado, abandonado y lo servimos, no solo estamos realizando acciones humanas, sino acciones divinas. Y para ellos, nosotros somos sus ángeles. Acercarse y servir. Pareciera grande cosa y no. Basta dos gestos sencillos: acercarnos y servir. Nada más. ¿Sí? Tarea no solamente para esta Cuaresma, que ya termina, sino también para cada uno de nuestros días, acercarnos y servir a los demás. Dentro de las tentaciones que el demonio propuso a Jesús está el pan, ¿sí?, el poder, la adoración, etcétera. Está el pan, ¿sí? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Me detengo solamente en el pan, ¿sí? Es cierto que nuestro cuerpo necesita el alimento para subsistir, para trabajar y para vivir, ¿sí? Es cierto. Pero Jesús nos enseña que más vida
obtenemos de la palabra de Dios que de todo lo demás. Sin embargo, Jesús no condena el pan. Él se hace pan. Tan bien o tanta bondad le ve que Él mismo se convierte en este pan para los demás. Y voy para allá. A mí me da mucha tristeza, queridos hermanos, que teniendo la Eucaristía diaria y semanal, haya mucha gente que no, que pudiéndola recibir, no la recibe. ¿Sí? Hay gente que no puede por alguna condición moral, de acuerdo, pero hay mucha gente que la puede recibir y sin embargo no la recibe. Y hay otra gente más alejada de la iglesia, ¿sí?, que pasa la vida, ¿sí?, sin ninguna importancia sobre la Eucaristía. ¿Sí? Dice uno, si el Señor está aquí para nutrirnos, para alimentarnos, para acompañarnos, ¿cómo es que tú, cristiano, que tú, humano, necesitado, no lo tomas? ¿Sí? ¿Por qué? ¿O por qué tú, humano, te pones tan altas restricciones para recibir al Señor? Es cierto, el que toma indignamente el pan se condena, sí, es cierto, pero también es cierto la infinita misericordia de Dios. No podemos solamente medirnos por rigorismos o por actitudes extremas, estrictas. Perdemos de vista el lado bondadoso, misericordioso, infinito de Dios. Yo veo que a veces tenemos poca hambre de Dios. Y también veo, con mis ojos de la fe, que el que tiene más hambre de nosotros es Dios. Y somos nosotros los que no le damos oportunidad a Dios de comulgarnos. Ya lo he dicho muchas veces, la fila que vemos aquí en la misa para comulgar, esa la ven nuestros ojos de carne. La dimensión espiritual es otra cosa, ¿sí? Si tuviésemos ojos solamente en la dimensión espiritual, veríamos al revés. No somos nosotros los que hacemos fila para comulgar a Dios. El que está haciendo fila desde hace mucho tiempo es el Señor, para entrar a nuestro corazón, para comulgarnos a nosotros. Él tiene más hambre de nosotros que nosotros de Él. Yo quisiera poder transmitir y que ustedes conmigo transmitiéramos a los demás eso. No seamos tan estrictos. Si no seamos tan estrictos, no nos manejemos solo por esta visión de si tomas el cuerpo indignamente te condenas. Ay, espérate, dale también de este lado. El Señor te está esperando. El Señor es rico en misericordia. El Señor es compasivo. ¿Sí? El Señor está abierto para recibirte, clavado en la cruz para abrazarte. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Eso debiéramos hacerlo sentir a quienes están a nuestro lado, a quienes pasan cerca de nosotros. Cuanto más nos inclinemos al lado del Dios nuestro misericordioso, más bondad y más vivencia de Dios podremos despertar en los demás. Termino este punto.
También pienso, ¿no será que la gente no comulga? ¿No será que la gente no se acerca a la Eucaristía? Porque los que comulgamos, ¿sí?, no hacemos atractiva o no decimos lo rico de este manjar. Los que comulgamos no lo presumimos, lo digo en el buen sentido, de todo lo que el pan nos da: bondad, misericordia, compasión, ternura, cercanía de Dios, presencia de Dios. ¿Será que no lo externamos suficiente? ¿Será que no lo contagiamos suficiente? Pasado el primer domingo de Cuaresma, vino después la transfiguración. Un punto o un microepisodio de este relato evangélico que me llegó profundamente es el siguiente. Dice: Jesús llama a Pedro, Santiago y Juan. ¿Sí? Llama a los que, valga la redundancia, llamó primero: Pedro, Santiago y Juan. Quizá no solamente los primeros discípulos, sino aquellos con quienes hizo primera amistad, más profunda, más rica, no lo sé. Lo que sí sabemos es que los vuelve a llamar. ¿Sí? Escuchen esto. Vuelve a llamar a Pedro después de que Pedro le dijo: Señor, no andes hablando de muertes, sacrificios, de condenaciones, de que te van a apresar, de que vas a morir en la cruz. ¿Sí? Jesús lo vuelve a llamar después de que Pedro le corta la oreja a Malco. Jesús lo vuelve a llamar después de que se cae, se ahoga en el mar, queriendo ir tras él. Jesús lo vuelve a llamar después de que lo traiciona y lo niega 3 veces. Lo vuelve a llamar. Esta revelación me llena de alivio. ¿Por qué? Porque también los seres humanos fallamos, nos caemos, nos equivocamos. No sé si se habían dado cuenta, pero los humanos caemos, nos equivocamos, erramos. ¿Sí? Los jóvenes, muchachas, muchachos, se equivocan. ¿Sí? Cuando reaccionan a una traición, a una mentira, a una agresión. Los jóvenes se equivocan al escoger. Los adultos nos equivocamos al responder, al hablar, al decidir. Nos equivocamos en la familia, con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija, con el padre, con el hermano. Nos equivocamos también como sacerdotes, cometemos errores. Nos equivocamos como obispos, cometemos errores. Pero lo que me da alivio es que el Señor nos vuelve a llamar.
No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero en el oficio del obispo está el conocer más a sus sacerdotes, conocer su humanidad, no solamente la propia, también su humanidad, su fragilidad, su enfermedad, sus caídas, sus errores. Y piensa uno, ¿cómo Dios se atreve a confiar en nosotros, cometiendo tantos errores? Respuesta, ahí está Pedro, exactamente igual. Ahí está cada hombre y cada mujer, con sus errores, y Dios los sigue llamando igual. O sea, si eso no nos da alivio, no sé qué esperamos. No sé qué psicólogo o psicóloga nos pueda ayudar. El Señor confía una y otra vez, como con Pedro, Santiago y Juan. Así de hermoso, así de precioso es el Señor y la confianza que deposita en nosotros. El tema de la transfiguración este año nos trajo como regalo lo siguiente. El Señor llama a los discípulos a subir a la montaña, ¿sí? Un camino de ascensión, una vertical, una fuerza de gravedad invertida, ¿sí? Nos llama a levantarnos, a ponernos de pie, a escalar, a subir, ¿sí? Indicándonos que la vida cristiana se trata de un camino en ascenso, un camino de levantamiento, un camino de ponernos de pie, un camino de alzarnos. Sí. Esa es la transmisión, o lo que quiere decirnos la transfiguración ahora. ¿Sí? Es levántate, ponte de pie. Es levantar los ojos, es levantar los ojos. Esta palabra que digo se repetirá en los siguientes evangelios de la Cuaresma. Los índices apuntan al cielo, apuntan hacia Dios, apuntan hacia arriba. Todo lo que tiene que ver con levantarse, ¿sí? Ascender, subir, ¿sí? Ir hacia el Señor, ir hacia Dios. Lo vemos. Ejemplos. Muchos ejemplos hay. Desde la hija de Jairo, la niña, Talita cum, levántate. ¿Sí? Lázaro, sal. Sí, se levanta Lázaro. El paralítico, el ciego Bartimeo, la mujer samaritana, se levanta y corre. ¿Sí? La mujer de Pedro se levanta a servir. ¿Sí? El Señor levanta, el Señor de pie, vamos, adelante, siempre adelante. ¿Sí? Así es el Señor, así es la transfiguración. Tiene que ver con esto, con el no quedarnos caídos, con el tropezarnos tal vez, sí, y muchas veces, pero levantarnos siempre. No quedarnos caídos, ¿sí? Tendidos, siempre de pie, siempre levantarnos, una, otra, siempre. Ese es el tema de la transfiguración. Nada de conformismos, nada de pesimismos, nada de que no puedo. Siempre adelante, siempre de pie, siempre levantarnos una y otra vez.
El Señor todas las veces, todas, levanta. ¿Sí? Levántate. ¿Sí? A todos, lo vemos en todos los evangelios. Los leprosos y todos los enfermos, así es el Señor. Y por si fuera poco, esto es increíble, increíble. O sea, Dios es inconmensurable, Dios es increíblemente sorprendente. ¿Sí? Acabamos de decir, levántate. ¿Qué hizo Zaqueo? Se levantó, se subió al árbol, ¿no? Todos de pie, todos hacia arriba. Excepto Jesús. Jesús se abaja para que el hombre suba. Jesús se arrodilla. ¿Sí? En nuestro imaginario, nosotros, para ver a Dios, ¿qué hacemos? Levantamos la vista, ¿no? ¿No es así? Dios se abaja. ¿Quién levantó la vista para ver a Zaqueo? Jesús. ¿Sí? Atención. Una mujer. Una mujer se puso de rodillas ante Jesús y le lavó los pies. Una mujer. ¿Qué hizo Jesús? Aprendió. Y una vez más, Jesús se abajó, se arrodilló. Y habiendo aprendido de una mujer y pecadora, María Magdalena, es Jesús el que tiene que agacharse y levantar la cabeza para ver a sus discípulos. Jesús es el que tiene que agacharse, arrodillarse para lavar los pies a sus discípulos. Dios se abaja para que el hombre suba, para que el hombre se eleve. Dios se abaja para que el hombre se eleve en su dignidad de ser humano, de hijo de Dios. Ese es Dios, ese es nuestro Dios. Su abajamiento no tiene que ver con indignidad, tiene que ver con potenciación del ser humano. Todo lo que Jesús hace tiene que ver con la dignificación humana, con la elevación de la dignidad humana. Eso es lo que hace siempre Jesús. Todavía en la transfiguración, sabemos, Jesús lleva a sus amigos, a estos discípulos suyos, para que, no obstante flaquezas y errores, contemplen la grandeza, contemplen la maravilla, se extasíen, vivan un momento de misticismo como nunca más en su vida. Vean, perciban, palpen, contemplen la gracia hecha gloria, la presencia divina, dorada del Señor.
Jesús lo logra expresado en palabras de Pedro: Señor, qué a gusto es estar aquí, quedémonos aquí. ¿Sí? Pedro contempla hondo este momento extático, místico de Dios. Rostro resplandeciente de Dios, vestiduras. ¿Sí? Pero Jesús dice: no, no nos quedaremos aquí. Pedro, tendrás que aprender a reconocerme, no solamente con este rostro resplandeciente, tendrás que reconocerme con el rostro lacerado y lleno de sangre. Es el mismo rostro y tú tendrás que reconocerlo. Y tú tendrás que, sí, con esta fuerza de la contemplación, de la presencia de Dios, tendrás que bajar y encontrarte y servir al hombre y encontrarme a mí en tantos hombres y mujeres con el rostro ensangrentado, herido, manchado, arrugado. Tendrás que reconocerme, tendrás que encontrarme allí también. Esa es la revelación de la transfiguración. Aunque no fue uno de los ayes que dijo Jesús, pero es un ay de ti, Pedro, si no me reconoces en estos hermanos, porque allí también estoy. Pedro y todos nosotros igual. Hay una cosa muy bonita, muy hermosa, todavía en el texto de la transfiguración. Fíjense qué belleza. Dios Padre, ¿sí?, que no tiene rostro. Dios nuestro Padre, que no tiene rostro, según la Escritura. Dios Padre, pero sí tiene voz. ¿Sí? Dos momentos en que este Dios sin rostro nos deja escuchar su voz. Es en la transfiguración que dice solamente: escúchenlo. Este Dios sin rostro, habla y nos dice: escúchenlo. ¿Sí? En el bautismo también hablará: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Pero en la transfiguración, fíjense, en la transfiguración nos dice: escúchenlo. Este es mi Hijo, escúchenlo. ¿Quién más en la Escritura nos dice: escúchenlo? ¿Sí? María. No dice exactamente eso, ¿verdad? Pero la da a entender. María dice: hagan lo que Él les diga. O sea, escúchenlo. Escúchenlo y hagan lo que Él les diga. Y fueron las últimas palabras de la Santísima Virgen María consignadas en la Escritura. Las mismas de Dios Padre. Escúchenlo. Evidentemente la aplicación es no ver a un Dios Padre, pero sí escuchar. Y todavía más, dice: escúchenlo.
No dice, escúchenme, escúchenlo a Él. Dios Padre se pone detrás de la voz de Jesús. Dios Padre desaparece y antepone a su Hijo. A Él escúchenlo. A Él escúchanlo. Qué hermoso, ¿no? Igual que ¿quién? Que Juan el Bautista. Cuando se aparece, cuando sus discípulos le preguntan a Juan, ¿es a Él a quien debemos de seguir? Es Él. Él es el Cordero de Dios. Se hace a un lado. Increíble. Juan el Bautista hace lo mismo que Dios Padre. ¿Sí? Increíble. Escúchenlo a Él. ¿Sí? Esto es asombroso. Ese es nuestro Dios. Ver el rostro pareciera más fácil. Escuchar es más o es menos vistoso. Sin embargo, es profético y es lo que es la indicación de parte de Dios para nosotros. Escúchenlo, hagan lo que les diga María Santísima. Pasamos después, en el tercer domingo de Cuaresma, al hermoso evangelio de la Samaritana. ¿Sí? La reflexión de este año para un servidor fue sumamente fuerte, un golpe muy grande que recibí en mi corazón, ¿sí? De la palabra de Dios y de la reflexión de ella. Estos 5 esposos, de esta mujer, ¿sí? Ve y llama a tu esposo, le dice Jesús. Y la mujer responde, no tengo marido. Es cierto, no tienes marido, has tenido 5 y el que tienes contigo no es tuyo. ¿Sí? Entonces la mujer se siente descubierta. Sí. En la reflexión que hicimos este año, la pregunta fue, ¿qué se ve desde el pozo de Sicar? Desde el pozo de Isaac, ¿qué se ve? Se ven estas 5 montañas o 5 terraplenes, 5 montículos, construido sobre cada uno de estas 5 montañas un templo a un ídolo de Samaria, a un ídolo pagano. ¿Sí? 5 ídolos como los 5 maridos que expresan muy claramente o muy interesantemente que una aplicación que a lo que se refiere Jesús es al ser humano confundido, extraviado, disperso, ¿sí? Por estos ídolos que la quieren distraer, que la quieren que la quieren perder. Y por si fuera poco, 5 maridos, 6 maridos. Jesús aparece como el verdadero esposo que va en busca, en rescate de su esposa, de su amada. ¿Sí? Y aunque pareciese esto completamente extrapolado, Oseas, yo te llevaré a ti, tú que me fuiste infiel, tú que me traicionaste, tú que te fuiste con otros ídolos, yo te llevaré al desierto, al monte donde te conocí
donde te amé. Y volverás a ser mi esposa y te volverás a enamorar de mí. Wow. Un Dios que no se deja vencer por nadie y por nada, y que por encima de todo va a rescatarte, a salvarte, a liberarte, a volver a hacerte de Él. Un esposo que no se conforma con tu ser perdido y extraviado, confundido. Va por ti, por encima de todas las cosas, sin excusas, sin limitaciones, sin peros. Va por ti, quiere tu vida, quiere tu corazón, quiere tu alma. Va a rescatarte. Ese es el Dios en quien creemos. Hoy que la humanidad está perdida, hoy que nuestros niños, hijos, hijas se extravían por tantas ideologías que nos traen a todos confundidos y perdidos, Dios no puede quedar inmóvil, impávido, dejando que sus hijos, sus hijas sean tragados por ídolos, por ideologías, por cosas que los tienen perdidos. Ese es Dios. Ese es Dios. Y tenemos que actuar como Dios. Tenemos que buscar con inteligencia, ciencia, filosofía, teología, y rescatar a nuestros seres, a nuestros niños, y no dejar que se vuelvan víctimas de tantas ideologías, de tantos ídolos, de tantas leyes que van contra el ser humano, contra la familia y contra la vida. Así de claro. La samaritana, escuchando a Jesús, ¿sí?, queriendo recibir su agua, el agua viva, ¿sí?, le pregunta: nuestro pueblo dice que debemos adorar a Dios en estos montes de Samaria. Tu pueblo dice que debemos adorar a Dios en el monte de Jerusalén. ¿Sobre qué monte debemos adorar a Dios?, le pregunta la mujer. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús traducida? ¿Sí? La respuesta que Él da es: los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Traducción. Traducción a la mujer: mujer, tú eres el monte en el que tenemos que servir, amar y adorar a Dios. Tú eres el monte. Eso debiéramos aprendérnoslo y vivirlo todos los días. Cada ser humano, hombre, mujer, cada ser humano, por más confundido que esté, es el monte donde debemos adorar a Dios, servir a Dios, amar a Dios, rescatar. ¿Sobre qué monte? Tú eres el monte, mujer. Sobre ti resplandece Dios. Sobre ti está Dios, a quien yo debo servir, a quien yo debo amar, a quien yo debo abrazar, a quien yo debo adorar. Pasamos al
al cuarto domingo. Al cuarto domingo, así es, de Cuaresma. Sí, el paralítico. Sí. Entre saco nada más una o dos ideas del Evangelio. Aquí aquí dos cositas importantes. La primera es el ciego. Aplicación directa de lo que acabamos de escuchar es el monte. Los demás se preguntan quién fue el culpable, por qué está ciego, y pasan de largo. Jesús, en cambio, nos enseña a detenernos. Este texto del ciego es otra parábola del buen samaritano. ¿Sí? Acuérdense, vencer miedos, repugnancias, dolor, sangre, suciedad, tener compasión, acercarnos, tocar, ¿sí? Lavar, ungir, levantar, cargar, llevar, pagar, ¿sí? Acompañar. Es lo que hace Jesús ahora otra vez. Se acerca, toca, lava, cura, ¿sí? No responde a esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué un ciego de nacimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién hizo mal? ¿Por qué suceden cosas malas a gente buena? Pregunta difícil de responder. Ni Jesús responde. Y Teresa de Calcuta tampoco. Mientras se pelean entre países, ¿qué hace ella? Va a la calle a rescatar niños heridos. Mientras ustedes discuten y pelean, yo hago actos de caridad. Jesús igual, no responde, actúa. Palabra de moda, acuérdense, estilo de Dios. El Papa Francisco lo ha dicho ya muchas veces. ¿Cuál es el estilo de Dios? Cercanía, ternura y compasión. ¿Sí? Son palabras que el Papa Francisco está enseñándonos repetidas veces. Estilo de Dios, cercanía, ternura y compasión. ¿Sí? Así con el ciego. Ahora bien, con el paralítico, perdón. Ahora bien, lo triste la nota triste de esto es lo siguiente. Jesús cura, ¿sí? al ciego de nacimiento, perdóname. Y de ser un enfermo lisiado pasa a ser un acusado. ¿Quién te curó? ¿Por qué te curaron? ¿Por qué en sábado? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Sí? A ver, ¿cómo le hizo? ¿Cómo te curó? ¿Qué hizo? Se vuelve un ajusticiado. ¿Sí? Es que no se puede. Es que no se puede. La ley dice que no. La ley marca que no. ¿Sí? O sea, hoy no se puede. ¿Sí? Hoy no se puede. O sea, la ley, la doctrina, la moral dice que no. ¿Por qué? No se puede. O sea, dicho en palabras de los fariseos, Dios te quiere ciego. Dios quiere que estés ciego. Esa sería la traducción del fariseo. Dios te quiere enfermo, perdido, paralítico, ciego. Esa es la visión del fariseo. En cambio, la visión de Dios es, los salmos lo dicen, se alegra mi espíritu, ¿sí? Los árboles danzan, los ríos aplauden por la alegría de mi hermano, curado y bendecido. ¿Sí? Ve con los sacerdotes, ve a la piscina para que los demás vean que puedes ver y se alegren contigo.
Aquí en la catedral, hermanos, retablo Ángel Zárraga, está una pintura. Posiblemente ya la hayan visto. Es el ciego con Jesús. Y Jesús le dice: ve a la piscina de Siloé. ¿Qué hace el ciego? Cree otra vez. Escucha, cree. Cree en un acto que todavía no se realiza. Coge su bastón. Ángel Zárraga lo dibujó muy bien. En esa imagen está el bastón quebrado, produciéndose el milagro. ¿Sí? Allí está. Dios se alegra. ¿Por qué? La gloria de Dios es que el hombre viva. La gloria de Dios es que el hombre tenga vida plena. Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, no para quedarnos ciegos, enfermos, perdidos. Eso no es Dios. Dios es a favor del hombre, no como dicen los fariseos, Dios contra el hombre. Ese no es Dios. Dios solo apunta a lo que tiene que ver con el bien del ser humano, con la elevación de su dignidad, con su promoción humana. El ciego, al recuperar la vista, recupera su dignidad, vuelve a ser humano, vuelve a ser hombre, con esta acción de Dios. Ya estoy acabando. Brincamos el siguiente domingo, la resurrección de Lázaro. Una frase nada más. Con eso terminamos hoy para no hacerlo más largo. ¿Sí? 1 hora nada más. Me encanta decir que Jesús va a casa de Marta y María, ¿sí? Antes le llega el aviso: tu amigo Lázaro está enfermo, y espera a Jesús. A los 4 días llega, ya muerto su amigo, y vienen los dulces reclamos de sus amigas. ¿Cómo no reclamar? Si eres mi amigo, ¿no? Ahora te aguantas. No, me imagino que eso le han de haber dicho, ¿verdad? Me imagino. ¿Y qué le dicen? Si hubieras estado aquí. Primero Marta y luego María, las dos. Si hubieras estado aquí. ¿Y qué responde Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. En ese orden. Primero la resurrección y luego la vida. Para vivir de a de veras, primero necesitamos resucitar de vidas muertas, de vidas grises, de vidas estériles, de vidas apagadas, de vidas sin rumbo, de vidas sombrías. Primero hay que resucitar de eso para poder vivir, para vivir de a de veras. Cuando le dice a Lázaro: sal de ahí, ¿sí? Lázaro resurge. Ese Lázaro eres tú y soy yo, que también necesitamos resurgir de muchas vidas no completas, no plenas, no perfectas, obscuras y grises. Lázaro eres tú, Lázaro soy yo. Que tengamos, que luchemos, que trabajemos,
que nos esforcemos por vivir esta vida plena que Jesús quiere para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mañana le seguimos con el favor de Dios. Pedimos al Señor su gracia y su bendición para todos ustedes. Les conceda un descanso, un sueño hermoso, para mañana poder servir hermosamente a nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.